Buenas tardes a todos. Estamos en una nueva emisión de Ahora es Cuando, el programa de nuestro portal de noticias, el portal de noticias del PCTU, Avanzada en Redes. Como siempre, pueden suscribirse en YouTube a Avanzada en Redes y seguirnos por Instagram y por Facebook, y también encontrarnos en todas las redes del PCTU, del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado. En el programa de hoy, tenemos un programa de lujo con dos invitados muy importantes que hoy son parte de varias acciones y de varios sucesos que se están dando también en la realidad argentina, muy importante, no solamente por ser candidatos para las próximas elecciones, sino porque justamente estamos culminando el juicio farsa que venimos denunciando a Daniel Ruiz. Y también estamos en un momento muy importante de lo que tiene que ver con la causa que está relacionada a la persecución y al encarcelamiento de Sebastián Romero. Les recordamos que Daniel Ruiz fue delegado petrolero, dirigente petrolero de la Patagonia, que fue parte también de las jornadas, igual que Sebastián Romero, parte de las jornadas del 18 de diciembre de 2017. A partir de ahí, por esa pelea que se dio en Congreso con miles y miles de trabajadores y trabajadoras que estuvimos en esa pelea justamente contra esas leyes totalmente injustas del gobierno de Macri. Nuestros compañeros Daniel y Sebastián fueron perseguidos, encarcelados, y hoy hay un proceso judicial contra Daniel que está terminando, y queremos hablar con él de eso justamente. Es uno de nuestros invitados muy importantes que viene llevando adelante esta campaña en primera persona. Y también vamos a hablar con Sebastián porque seguimos peleando y seguimos profundizando la campaña por su liberación absoluta, y también queremos hablar con ellos sobre el perfil de la campaña, ¿no? El perfil de los candidatos, de estos dos candidatos, trabajadores, obreros, luchadores, que se han puesto al hombro esta campaña electoral también como en las listas del FITU, y que obviamente que nos cuenten también, ¿no? Digo, al servicio de qué están sus candidaturas justamente transitando esta pelea tan importante que tiene que ver con la libertad, el basta de persecución, etcétera. En primer lugar, queremos presentar a Daniel y queremos darle la bienvenida a Daniel Ruiz. Hola Dani, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué tal? Saludos a todos y a todas las compañeras que siguen la transmisión. De más está decir, como presentaba antes, tuvimos algunas entrevistas, algunos intercambios, y vos nos contaste un poco, ¿no? De qué se trataba el juicio que viene llevando en tu contra la justicia argentina. Y hoy en particular queremos preguntarte por una jornada, por una fecha muy importante que se acerca, que es el 18 de octubre, este lunes que viene, en donde hay un acto unitario en relación a esto. Queremos que nos cuentes un poco qué es ese hecho que se va a dar. Sí, generalmente cuando se finaliza el juicio, las partes tienen su alegato final donde plantean sus posiciones, ¿no? Entonces, este 18 de octubre la Fiscalía, a cargo de Juan García Lorrio y el Ministerio Público Fiscal, dará su alegato final, en el cual ya sostuvieron en la última audiencia que tuvimos que mantenían las imputaciones. En ese sentido, seguramente nos propondrán la condena para que resuelva el juez Ríos, que la imputación más alta es la de intimidación pública de 2 a 6 años de prisión, además del atentado a la autoridad. Pero independientemente del, del alegato y que se acerca el fin del juicio y del veredicto, creo que lo que nos están condenando no es solamente nuestro pasado, ¿no? Porque independientemente de que yo he sido delegado petrolero, también he sido dirigente de los desocupados piqueteros a finales de los 90 y principios de los 2000, en donde conseguíamos trabajo y alimentos yendo a los supermercados, tomando las plantas petroleras, independientemente que se ha demostrado que me ha sido, no solamente en la cárcel, me han hecho seguimiento ilegal a través de mis visitas, a través de la gente de mis llamadas telefónicas, de informes que hizo el servicio penitenciario de manera ilegal a la AFI, al servicio de inteligencia de ese momento, sino que también dentro del Proyecto X, hace poco también me enteré que también figuró dentro del Proyecto X de la Gendarmería, de mis tareas gremiales
en el sindicato petrolero y en la empresa Key Energy, que después se llamó SP Argentina. Entonces, independientemente del pasado, de que somos militantes que planteamos la acción directa, que planteamos el poder obrero, que planteamos tomar en nuestras manos los problemas, creo que lo que quieren condenar acá es el futuro, ¿no? Entonces, porque hay un hambre que reina en la Argentina, hay cada vez más pobreza, los ricos cada vez son más ricos, y la crisis económica la hemos pagado, y la crisis de la pandemia la hemos pagado la clase trabajadora, ¿no? Tanto los compañeras como los compañeros en los lugares de trabajo, en los barrios. Y lo más probable es que ese nivel de ajuste y de sometimiento en algún momento explote, como explotó Chile después de 30 años. Entonces, el objetivo central de este 18 de octubre es dar un mensaje, no para nosotros en particular, sino para los próximos que se vendrán. Entonces, en ese sentido, tenemos que reivindicar con todo el accionar del 18 de diciembre, la primera línea, y que ese es el camino que debemos ir para adelante, en el sentido de la revolución social, pero en el sentido de tomar en nuestras manos los problemas, y eso significa no solamente pararnos ante la represión, ante la inacción de las dirigencias burocráticas de los sindicatos y las centrales obreras, sino también empezar a tomar en nuestras manos el problema del hambre, el problema de que hay casas que no tienen gas, que no tienen luz, que no tienen agua, y vamos a tener que ir por nuestra propia acción a lograr lo nuestro. Entonces creo que los quieren condenar por el futuro y no tanto por el pasado. Y hablando de persecución y de investigación y de un pasado de combate, ¿no? Y de lucha, y un presente que obviamente está ligado a eso, también tenemos ahora conectado a Sebastián Romero. Queremos darle la bienvenida a Seba, porque bueno, sí hay un ícono también de la pelea que se ha dado en estos últimos tiempos contra el gobierno de Macri, y perseguido político y preso político, no solamente del gobierno de Macri, sino de este gobierno también, es Seba. Sebastián, ¿me escuchás? Hola, sí, lo escucho bien. ¿Cómo están? Bueno, bien, te escuchamos perfecto. Bienvenido, Seba. Estábamos hablando con Dani justamente, ¿no? Esto de la persecución que han sufrido ustedes dos, como muchos otros luchadores, ¿no? Y trabajadores. Pero en particular, ¿cómo ha sido? Contanos un poco, ¿no? En primera persona, ¿cómo ha sido para vos todo este tiempo que tiene que ver con la persecución? Lo hemos charlado varias veces, y sobre todo el encarcelamiento en este momento, ¿en qué situación estamos, ¿no? En relación a tu causa y a tu encarcelamiento. Bueno, justamente ya a más de 1 año y 6 meses que estoy en prisión domiciliaria, debido también a la gran amplia unidad que hubo de lucha, logramos la prisión domiciliaria, y en estos últimos días logramos el traslado a mi domicilio en Rosario, ya que se va a hacer el sábado 16, que eso es, bueno, gracias también a toda la preocupación que hubo del activismo, presionando justamente para que se terminara con esta parte de la persecución que sufrimos todos los trabajadores, ¿no? En varias entrevistas que me han hecho también, un poco comentábamos la injusticia que sufrimos la mayoría de los trabajadores, que tomamos como natural que el Estado nos reprima, que nos persiga por la justicia, que nos aprecie cuando el reclamo y el derecho a la protesta es genuino, y también el derecho a la autodefensa también frente a la represión del Estado. Hoy nos encontramos con esta arbitrariedad de la justicia, como mencionaba Dani, ya también con este juicio farsa que se le está haciendo a César y a él, y en el proceso mío de seguir en prisión domiciliaria sin más de 1 año y 6 meses, sin fecha de juicio, y recién ahora, después de casi 3 años y 10 meses, volver a mi casa, es todo un logro y un triunfo, digamos, de la unidad de los luchadores y de la clase obrera, que hoy por hoy lo siguen demostrando con cortes, con protestas, y el problema que seguimos teniendo los trabajadores, a pesar de cambiar un gobierno a través del voto, todavía los planes de ajustes nos siguen aplicando los trabajadores, la brutal represión que sufrieron todos
aquel pueblo, digamos, que como la represión en Guernica, como cada vez que protestamos y exigimos defender nuestro trabajo o que no nos quiten un derecho adquirido, esta naturaleza de reprimirnos se tiene que terminar, y eso va a ser a través de la lucha, la organización y la fortaleza que tiene el pueblo trabajador unido en las calles. Y hablando un poco del rol de la justicia, ¿no? Digo que ustedes lo están viviendo y haciendo la experiencia bastante de cerca, en carne propia, ¿no? De cómo actúa la justicia en relación a los trabajadores y a las luchas de los trabajadores, a la autodefensa. Todo esto que mencionaban ustedes, Dani, estaría bueno que quizás cuentes un poco en este tiempo largo que viene siendo el juicio y en la previa del juicio también, qué evaluación haces vos, ¿no? Respecto a la justicia a la que nos llaman a confiar y a depositar, ¿no? Algún tipo de expectativas, cómo actuó en relación a tu juicio y al proceso legal que se viene llevando adelante. Sí, básicamente tenemos que entender que el Código Penal Procesal lo han escrito y lo han redactado al servicio de los ricos. Han sido las propias familias de los ricos, y que esa familia judicial que hasta el día de hoy está, son los que se suceden los juzgados, son las mismas familias que se acomodan en la Corte Suprema. Esa casta, cuando habla de casta Milei, no cuestiona la casta de la justicia porque los beneficia a los ricos. Y ese Código Penal está hecho justamente para sostener la propiedad privada, y está hecho solamente para sostener la criminalización de todo aquel que se anima a protestar. Entonces, en ese sentido, las cárceles de este país, como las cárceles del mundo, en la etapa moderna, se han hecho para el castigo, se han hecho para los que no pueden adaptarse al sistema de explotación capitalista. Lo han hecho durante más de 400 años y se sigue manteniendo. He tenido la suerte o mala suerte, como lo quieran llamar, de estar en un penal donde estaba lleno de pobres, de excluidos, de un montón de compañeros y compañeras que no tuvieron la oportunidad de luchar para evitar estar ahí. Entonces, en ese sentido, todo este sistema judicial, esos aparatos que figuran de papeleríos y montañas de papeles y expedientes y pruebas y otras pruebas, solamente queda demostrado que es para perseguir a aquellos y aquellas que se levantan en contra de este sistema. Para dar una idea, y los que nos estén mirando y oyendo esta entrevista, sepan que los gerentes y accionistas del Banco Patricio, de ahorristas, y fueron juzgados en el mismo tribunal donde voy a ser condenado seguramente en los próximos días, no pasaron ni un día en la cárcel. Le dieron todos los beneficios y terminaron firmando una probation y se la otorgaron. O sea, producto de la estafa a miles y miles de ahorristas que terminaron en el suicidio, en la depresión, no han pasado ni un día en la cárcel. En cambio, a nosotros, primero nos meten preso y después debemos comprobar si somos inocentes o no. Entonces, ese carácter de la justicia elitista al servicio de los ricos no tiene ninguna potestad en juzgarnos, por más allá que hoy el Código Penal diga que todo aquel que se levante, corte una ruta o se manifieste o utilice la autodefensa en defensa propia ante la represión del Estado sea condenado. Pero bueno, yo le quiero plantear a todos que esas leyes las escribieron los ricos, y algún día las leyes las escribirán los pobres y los trabajadores, y cuando eso pase, nosotros no vamos a estar ahí, y no vamos a estar ni condenados ni nada, sino vamos a estar en el lugar que nos merecemos, y los que sí van a sufrir el escarmiento, porque producto de sus decisiones de represión han muerto muchos compañeros en la lucha. Yo no puedo olvidar que por decisiones de jueces que plantearon el desalojo, han muerto Víctor Choque en Tierra del Fuego, Teresa Rodríguez, Rafael Nahuel, Santiago Maldonado, Puente Alba. Son muchos los mártires que hemos dado de la Patagonia, y en ese sentido nos podrán condenar, pero sepan que tarde o temprano lo vamos a vengar. Entonces, en este sentido, la justicia es un instrumento más de los grandes poderosos, pero tarde o temprano eso se va a revertir, y en ese camino de la lucha, y en ese sentido de cambiar el sistema de raíz, y en ese sentido, para cambiarlo, una parte fundamental es cambiar esta justicia que hoy por hoy no representa al conjunto de los explotados, los oprimidos y los parias de este país. Vos hablabas, Dani, de la justicia en este país, y en un momento en particular
que es donde se da las jornadas del 18 de diciembre, y también mencionabas algunos otros antecedentes, Fuente Alba, Choque, y que se dieron en otros momentos en Argentina, ¿no? Hay un hilo de continuidad, pero también a nivel mundial, ¿no? Hay un hilo de continuidad en donde la justicia también actúa de la misma manera y está organizada en contra del pueblo trabajador, de los pobres. Hay otros ejemplos, ¿no? De los cuales nosotros también aprendimos en relación a este juicio y a cómo pensarlo, el juicio. ¿Vos te sentís parte de esa tradición de otros trabajadores y otros luchadores perseguidos? Generalmente nosotros aprendemos, cuando uno entra a trabajar en una fábrica o en el yacimiento, uno no sabe el laburo de boca de pozo. Lo más probable es que se lastime, se accidente. Siempre hay alguien que te enseña a trabajar, a no lastimarte, y también te enseña a luchar. Y esas enseñanzas que vienen de la clase trabajadora, justamente también es algo que no es patrimonio de nadie en particular, sino son enseñanzas y formas que debemos reivindicar y como tradición. En ese sentido, nosotros consideramos que lo único que estamos haciendo es retomar esa tradición, así como nos enseñaron a trabajar para no lastimarnos, también nos enseñaron a luchar. Entonces hay ejemplos históricos como la del gallego Soto, de que ante la represión de la Patagonia rebelde se fugó con compañeros a Punta Arenas, de los huelguistas en Estados Unidos. Hay muchos ejemplos históricos por cual los juicios farsa que se han hecho a los mártires de Chicago, a Sacco y Vanzetti, a las Panteras Negras, son innumerables los ejemplos que ha dado nuestra clase y esa tradición de no solamente de cómo pararnos, sino también de la solidaridad obrera internacional, que algo que se está reflejando hoy. Por lo menos estaba muy contento a la mañana que me llegó una adhesión de los trabajadores de Francia para la absolución de César Aracac y la mía, por la libertad de Sebastián Romero. Me ha llegado hace ratito de los compañeros de Paraguay. Entonces, esa tradición, nosotros creemos que trataremos de ser continuadores, y no es algún patrimonio nuestro, sino que un patrimonio de la clase obrera mundial, y que independientemente de los países es algo que se ha instaurado, y también es cierto que muchos lo quieren borrar, no solamente la burocracia sindical, sino también varias organizaciones que se dicen llamar de izquierda, también quieren hacer borrar esta memoria histórica, y nosotros, como por lo menos yo en particular, en honor a la Patagonia Rebelde, lo que tengo que hacer es reivindicarlo y tratar de continuarlo. Y en ese sentido creo que el PCTU está en la misma sintonía, y de hecho lo ha demostrado durante todos estos años. Bueno, justamente se va en relación a esta tradición, este patrimonio, ¿no?, de lucha de la clase obrera a nivel mundial. También tiene que ver con la unidad y el defender a los perseguidos y a sus propios presos. Vos también sos parte justamente de una campaña mundial, ¿no?, que se ha dado a nivel mundial por tu liberación. ¿Cómo continúa ahora, luego del traslado, esa campaña y cómo ves vos, ¿no?, que hay que encarar esta nueva parte de la campaña? Bueno, sí, como vos decías, justamente los trabajadores a lo largo y a lo ancho del mundo estamos sufriendo no solamente la brutal represión de los distintos gobiernos, con distintos discursos, con la política de ajuste, de saqueo y quita de conquista, que, como decía recién Dani, históricamente la ganamos en las calles, en la organización, y la pagamos con sangre, sudor y lágrimas. Hoy por hoy somos miles y miles de luchadores a lo largo del mundo que estamos siendo castigados, que estamos siendo enjuiciados, que estamos siendo perseguidos, que estamos siendo apresados. La única herramienta que tenemos es la solidaridad internacional, como explicaba recién el camarada, de toda la importancia de unificar esas luchas y dejar en claro que justamente esta justicia no nos representa, que la única justicia que nos puede representar a los trabajadores va a ser la del pueblo obrero, con nuestras herramientas, con nuestros, digamos, propios jueces que van a ser de la clase populares, y no de esta justicia que sigue garantizando las ganancias de las multinacionales, llevando adelante los planes de FMI y el ajuste constante a los pueblos trabajadores del mundo. Es por eso que ahora, si bien logramos un logro, ¿no?, de poder llegar a mi casa, como decía recién, después de 3 años y 10 meses que salí para manifestarme contra una reforma que hambrió y mató
de hambre, no solamente a los jubilados, sino con un paquete de medidas de ajuste a todo el pueblo argentino. Hoy estoy volviendo para redoblar la apuesta en mi barrio, con la lucha con mis vecinos por vivienda digna, por mejoras edilicias, por servicios de luz, cloaca, gas, que nos viven hacinando a los pobres, ¿no? Y vivir en condiciones paupérrimas en el medio de esta pandemia y con toda la crisis del hambre y la miseria que están azotados, con los planes que tienen de seguir adelante con la reforma laboral, que hoy está haciendo de hecho con la precarización, con la superexplotación, con la reducción de puestos de trabajo en las fábricas y en la contaminación del medio ambiente. La lucha por la libertad de los luchadores de la clase obrera no es al servicio de quedarme tranquilo en mi casa, sino de sumar un soldado más a la batalla que tenemos que fortalecer, porque no van a querer seguir robando, no van a querer seguir quitando conquistas, y de la única forma que los trabajadores podemos fortalecer esa unidad, como decimos siempre, autoorganizándonos, pero también exigiendo que se liberen a todos los presos políticos y que se termine con la criminalización de la protesta y el procesamiento de los luchadores que estamos sufriendo a nivel mundial. Por eso también es muy importantísimo la unidad internacional que se logró nuclear, ¿no? Con toda esta lucha que venimos llevando, pero de seguir dándole un norte, de construir una internacional revolucionaria fuerte para los trabajadores, y creo que desde el PSTU y la LICSI es nuestra tarea a seguir adelante, y seguimos levantando esa bandera de la unidad de la clase obrera para terminar con todos estos males y hacer una revolución socialista. Pero en ese sentido se comienza por algo, y se comienza por ahora, por lo inmediato, fortalecer y unificar todas las luchas de las mujeres, de los jóvenes, de la comunidad LGBTI, exigiendo basta de criminalización de la protesta, liberando a los luchadores de nuestra clase y fortaleciendo una herramienta que tenemos los trabajadores a través de la democracia obrera, en los lugares de trabajo, ahora que van a estar las facultades, en los lugares de estudio, en todos los lugares, para poder fortalecer nuestra herramienta de lucha y triunfar y salir airioso de la batalla que vamos a llevar de aquí en adelante. Así que lo único que tengo para decir es que no tenemos, digamos, un descanso, sino al contrario, tenemos que fortalecer, duplicar y tratar de nuclear toda la fuerza militante, porque lo que le pasó a Dani, lo que le pasó a César, lo que me pasó a mí, le puede pasar a cualquier laburante, a cualquier mujer, a cualquier joven que se quiera organizar y reclamar un derecho genuino, y a cualquier militante, ¿no? Entonces, por eso mismo es muy importante la solidaridad de la clase. Así que, bueno, lo único que nos queda es fortaleza y lucha para redoblar nuestra fuerza en las trincheras que se van a venir, y que los pueblos del mundo lo están demostrando, ¿no? Hoy mismo estamos viendo que en las comunidades, la represión que hubo en Chile a las comunidades originarias, y con todo el avance que hay de la destrucción del medio ambiente y la contaminación, de la quita de derechos, creo que hoy por hoy tenemos que redoblar la apuesta de buscar una herramienta, un partido revolucionario que de una vez por todas cambie este sistema nefasto, y tiene que ser a través de una revolución. No va a ser a través ni de los votos ni a través de alguna reforma, sino de una medida contundente del conjunto de la clase trabajadora. Bueno, quisiera hacerles una última pregunta a los dos, porque ambos son candidatos dentro de las listas del FIT en estas próximas elecciones del 14 de noviembre. Seba decía, bueno, no es solamente a través de los votos, pero son candidatos. Entonces, me gustaría empezar por Dani y luego terminar con Seba, de la candidatura de ustedes, el servicio de qué está, ¿no? ¿Por qué son candidatos para estas elecciones y al servicio de qué la ponen? Dani. Sí, básicamente nosotros consideramos que la candidatura tiene que estar al servicio de la revolución, ¿no? Entendemos que cada minuto que podamos tener en los medios de comunicación la debemos poner al servicio de eso. Pero básicamente plantear el objetivo central que tenemos como clase trabajadora, como sectores oprimidos, sectores populares de nuestro país,
en función de eso, ¿no? Entonces muchos compañeros y compañeras me han dicho, bueno, pero la revolución no se puede hacer, o es difícil, es casi imposible. Casi imposible es vivir como estamos viviendo. Para darse una idea, yo soy de una ciudad de Comodoro Rivadavia, que hace más de 100 años se descubrió petróleo, donde Pan American Energy gana 4.000 millones de dólares al año y no tenemos un hospital de alta complejidad, y lo hemos sufrido en la pandemia y se nos han muerto varias familias por culpa de eso. Tenemos que importar vacunas. No fuimos capaces de este país de producir, investigar y inventar nuestra propia vacuna con respecto a la pandemia. Tenemos un montón de hambre en los barrios. Tenemos récord de producción de gas en Vaca Muerta, en Chubut, en San embargo, he recorrido estos días en varios barrios acá de Buenos Aires, Gran Buenos Aires, y gente no tiene gas, anda con garrafa. Entonces, ¿se puede continuar a vivir así? ¿O es necesario hacer una revolución? Y al servicio de eso está la campaña. Entonces nosotros consideramos que tenemos que tomar en nuestras manos los problemas. Y claro que lo que estamos planteando está en contra del Código Civil y del Código Penal. No es algo diferente nuestra campaña por la libertad de Sebastián, o por la absolución y por la nulidad del juicio con respecto a las tareas que tenemos los trabajadores. Porque claro que va a estar todo en contra, claro que la burocracia va a estar en contra, claro que aquellos sectores que viven del Estado van a estar en contra. Y es por eso que esta campaña electoral la ponemos al servicio justamente para instaurar lo que necesitamos los trabajadores. No solamente como plano general, en el sentido de la estatización de los recursos naturales, o la estatización de las hidroeléctricas, o la nacionalización de la educación bajo control de los trabajadores. Estamos planteando tomar en nuestra mano los problemas de lo más pequeño a lo más grande. Y lo más pequeño arranca con cuestiones concretas. Si tenemos hambre en los barrios, organicémonos y vamos a los supermercados. Si nos faltan medicamentos, vamos a las farmacias, a los laboratorios. Si no tenemos carne, vamos a los frigoríficos. Y si nos están matando a nuestras hijas, a nuestras hermanas, a nuestras madres por el femicidio, organicémonos y que no maten a nadie más. Ese camino de la autoorganización, ese camino de tomar en nuestra mano los problemas, es justamente al servicio de nuestra candidatura. Y es por eso que nosotros planteamos eso. No se va a solucionar con 1 o 2 diputados más, o 3 o 4 concejales más. Todo eso puede servir, pero si no le planteamos la verdad a las trabajadoras y a los trabajadores que necesitamos organizarnos para la revolución social, para cambiar este país de las garras del imperialismo, de las garras de las empresas y de la burocracia sindical, poco vamos a hacer. Entonces, en ese sentido, nuestra campaña es la misma campaña tanto para el tema de la nulidad del juicio y la libertad de Sebastián, como la que hacemos cotidianamente en cada lugar de trabajo, como la que hacemos en las elecciones, pero básicamente sepan que esto está al servicio de un nuevo levantamiento como otro 18 de diciembre. Y en ese sentido tiene que ser triunfante, en ese sentido necesitamos un argentinazo triunfante, recuperar lo mejor del 2001, pero avanzar, y para avanzar necesitamos un gobierno obrero, un gobierno de los trabajadores, que vaya a construir el socialismo. Si eso no está, es muy difícil que avancemos. Entonces, al servicio de eso está nuestra candidatura. Entonces, trataremos de impregnar con nuestras posiciones al conjunto, hasta donde lleguemos. Somos un partido pequeño, pero hasta donde lleguemos estamos. Pero sabemos que la disposición de lucha de este pueblo a lo largo de los años y a lo largo de su historia, y los levantamientos de Latinoamérica nos muestran que tarde o temprano ese camino se tiene que dar, y en ese sentido, si no construimos una organización revolucionaria que se plantee esa tarea y la quiera concretar, en ese sentido va a ser muy difícil que solamente planteando que nos voten, simplemente así, podamos avanzar. Ese es, por lo menos de esa perspectiva nos plantamos en estas elecciones y en todas las elecciones desde el PCTU. Muy claro, Dani, muchas gracias. Seba, ¿tu candidatura al servicio de qué? Bueno, así como un poco lo que decía Dani, ¿no? Y asomándome a todo el programa que hacemos desde el PCTU en el Frente de Izquierda Unidad, no solamente porque nuestras candidaturas son candidaturas de obreros, de perseguidos, presos políticos, procesados por luchar, sino también de darle un carácter justamente que hoy
creemos que el conjunto de la izquierda también está un poco adaptándose a esta cuestión de pareciera que la solución es buscar más senadores dentro del Parlamento. Nosotros creemos que sí es importante que hagamos esta batalla de pedirle el voto a los trabajadores, pero porque que sepan que un voto al Frente de Izquierda, un voto al PSTU, es un voto a un programa de lucha, es un voto a seguir repudiando ese sistema que dentro de ese Congreso son los que nos van a votar y quitar todos los beneficios y todos los derechos adquiridos. Por eso nuestra candidatura también, de cierta manera, refleja un poco el repudio a que ahí hay una cueva de bandidos, pero también haciéndole una discusión al conjunto de los trabajadores que votar al Frente de Izquierda ahora en esta elección es votar a Daniel Ruiz, a Sebastián Romero, es votar, luchar, votar, salir a las calles, organizándose para que de conjunto podamos formar un plan de lucha en las calles, porque a través del voto no vamos a conseguirlo. No lo vamos a conseguir porque la mayoría la tienen ellos. Y las leyes, las reglas, las ponen ellos, como decía Dani recién un poco ahí, no solamente en la justicia, sino en el Parlamento. Y y nos van a impedir a nosotros mejorar por ahí. Por eso nosotros creemos que en estas elecciones vamos a aprovechar la campaña electoral para difundir nuestro programa, porque creemos que tenemos que construir un partido de los trabajadores revolucionario que cambie de lleno este sistema con otro tipo de democracia, con la democracia obrera, con los comités en los barrios, con los comités en los lugares de trabajo, en los lugares de estudio, para nosotros tomar en nuestras manos las herramientas de solucionar nuestros problemas. Como la cuestión en Rosario, el tema de ahora mandaron más policía. Terminar con el narcotráfico y terminar con la delincuencia no es poner más policía, sino justamente denunciando que la policía es parte corrupta de este sistema y que no va a resolver el problema que hoy tenemos en Rosario con el narcotráfico, sino que si no nos organizamos en los barrios para defender y disputar a toda la juventud, al narcotráfico, a la delincuencia, que muchas veces la policía es la que lo va a buscar a los pibes en los barrios para que roben para ellos. Si no lo hacemos nosotros y tomar el futuro de nuestros hijos en los lugares de trabajo, para exigirle becas en los lugares de estudio, para exigirle lugares recreativos también, porque la juventud hoy por hoy está ajena a cualquier futuro, entonces está siendo disputada por todos estos sectores digamos, del lumpenaje, de robar, del narcomenudeo y terminar siendo soldaditos de tal o cual banda en Rosario, ¿no? Narcotraficante, y así siguen apostando, ¿no? a que la cosa funcione, y ese lavado de dinero se va para también los socios políticos, de la justicia, que todo el mundo sabemos eso. El tema es que cómo lo denunciamos, dónde lo denunciamos. Bueno, nosotros tenemos una herramienta, la organización por debajo, defender nuestros intereses, ir a exigir más laburo en los lugares de trabajo, ir a exigir que se termine con la precarización, que hoy por hoy la juventud es la principal precarizada, ¿no? Y que todavía está sin futuro, exigir mejores condiciones de estudio, exigir también basta de violencia machista, que no se pague al FMI, también terminar con el tema de la quema de humedales que hay en Rosario, y una gran cantidad de cosas que tenemos que empezar a discutir. Entonces nuestra candidatura está al servicio de justamente discutir entre nosotros cuáles son las necesidades más urgentes, que hoy por hoy es el hambre, hoy por hoy es la falta de empleo, es la cuestión sanitaria en los lugares populares, en los barrios populares. Entonces, a partir de ahí, plantear un plan de lucha y en las calles organizarnos para exigir eso. No es más diputados o menos diputados o ser la tercera fuerza, sino tratar de entre todos empezar a discutir qué es lo que tenemos que resolver en lo inmediato, y en la lucha y en la organización lo vamos a conseguir. Bueno, pasaron entonces por este programa y les agradecemos enormemente a ellos, a Daniel Ruiz y a Sebastián Romero, dirigentes del PSTU y también miembros de la Liga Internacional de Trabajadores. Por supuesto, orgullo de nuestro partido, pero también parte hoy de todas las peleas de la clase obrera hace un par de años ya,
que son parte, que sus banderas están presentes, que son reivindicados y que la campaña unitaria por la liberación, por el basta de persecución a nuestros compañeros es tomada en cada lucha y en cada corte y en cada lugar en donde hay algún trabajador, alguna trabajadora organizándose. Entonces, bueno, por supuesto que no culmina aquí la campaña de Seba, como planteaba recién, pero sí hay un hito muy, muy importante que tiene que ver con lo que decía Dani, ¿no? El lunes hay un acto en Comodoro Pi a las 12:30. Y desde acá, como él decía, convocamos a todas las organizaciones y a todo el mundo a que sea parte de ese acto para seguir diciendo y denunciando que el juicio que se está llevando adelante contra Daniel y contra César Aracaki es un juicio farsa y que por supuesto también es parte y continuación de la campaña por la libertad de Sebastián Romero. Así que bueno, con esto nos despedimos, agradecemos muchísimo a los compañeros que hayan estado en este programa y bueno, nos vemos en el próximo programa.